9:10, vamos a la primera entrevista de esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Estamos en contacto con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes, Carolina y Sebastián? Gracias por el contacto, días, muy Mario. amable. Alcalde, partamos por los efectos que va a tener esta cumbre precisamente. Ya podremos abordar en la dimensión política también de lo que significa esta cumbre de Santiago, pero también genera cambios en el tránsito, algunas disrupciones ahí en la comuna de Santiago Centro. Sí, son varias cortes de tránsito que están dispuestos por Carabineros para poder dar la facilidad a los jefes de Estado que van a estar hoy día en la mañana en el Palacio de la Moneda. Es normal, absolutamente normal, es parte de lo que significa tener la comuna donde está el Palacio de Gobierno, la sede del Congreso en Santiago y un largo, etcétera. Así que yo llamo a la gente a informarse bien cuáles van a ser los desvíos, cuáles son los horarios y paciencia nada más, pues, paciencia, porque esto es absolutamente normal y se hace de manera periódica para distintos tipos de actividades de esta envergadura, de este calibre. Porque a esta hora, por ejemplo, ya se informa que en Alameda al Oriente está siendo desviado momentáneamente por Manuel Rodríguez y ahí se ven algunas motos de Carabineros publicadas en las redes sociales por estas actividades oficiales ahí en el sector cívico. Y estamos viendo imágenes también, alcalde, de la llegada de Pedro Sánchez, el alcalde de España, ahí al Palacio de la Moneda, fotografía de bienvenida con el presidente Gabriel Boric. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué le parece esta cumbre, alcalde? También es normal, los jefes de Estado convocan a otros jefes de Estado. En general suele haber algún tipo de afinidad, en este caso es el presidente del gobierno español, el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, el presidente de Uruguay. Son más o menos todos de la misma sensibilidad, pero es absolutamente normal. Y yo creo que venga el presidente del gobierno español, que obviamente no está en una vereda distinta a la mía. Yo converso harto con lo que está pasando en España, con la gente del PP, que suponen que en algún minuto podría convocarse elección anticipada, pero mientras tanto el presidente del gobierno español, y por lo tanto hay que recibirlo como tal, y es bueno el diálogo, buena la conversación. Yo no tengo ningún problema con que se hagan este tipo de cumbres, cada gobierno toma iniciativas similares y el presidente Lula tiene para rato, por ejemplo, en el gobierno, sí, y claro, es un vecino gigante, si no el más grande aquí en América Latina, después viene México, y por lo tanto mantener una buena relación con el gobierno de Brasilia es muy importante para Chile. Mario, no todos piensan lo mismo en su sector. De hecho, Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, de la UDI. De Renovación Nacional, bien digo, me confundí. Encabeza la firma de una carta con personeros de los países que han sido invitados y que son opositores a este encuentro, porque cuestionan, ya vamos a estar hablando de seguridad, todo esto, es solamente para cerrar este tema de la cumbre, que hay figuras que son rechazadas, autoridades que han degradado la institucionalidad, evadido controles constitucionales. Una carta súper dura hoy día al Mercurio. ¿Usted no comparte entonces que haya como falta de legitimidad en la convocatoria? A ver, yo creo que lo que está haciendo el presidente Petro en Colombia es derechamente atentar contra la institucionalidad colombiana, eso es así. Pero es el presidente en ejercicio y la institucionalidad colombiana tendrá que funcionar. Por ejemplo, en el intertanto son los jefes de Estado y respetando la opinión de quienes suscriben la carta, yo creo que la verdad que no tiene mucho sentido hacer cuestión de eso y hay que dar cierto margen a los gobiernos de turno y al presidente de la República, que es el que lleva las relaciones internacionales, para que tenga este tipo de actividades. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho el presidente Boric en su calidad de jefe de Estado. Yo creo que muchas veces ha actuado con un criterio más personal que de Estado, pero en este caso puntual, yo no tengo ningún inconveniente. Entremos en la materia que nos convoca principalmente, alcalde Desbordes, todo lo relativo al asesinato del comerciante del barrio Meix, que es un barrio que evidentemente impacta mucho la comuna de Santiago y que está sumido en una crisis de violencia y de inseguridad que todos conocemos, y la liberación del presunto sicario que le dio muerte. ¿Cómo ha visto esta cuestión, además en un recinto penitenciario que también pertenece a la comuna de Santiago, y qué le parecen las explicaciones que hasta ahora han dado los distintos actores, tanto Gendarmería como la Asociación de Magistrados o el propio gobierno? A ver, el homicidio se comete en una comuna muy distinta de Santiago, a varios kilómetros de distancia nuestro, pero sí, lo que no significa que el problema sea de Ñuñoa o el problema de Santiago. Tenemos un problema nacional con un delito que no conocíamos, como es el sicariato, un delito que se instala en Chile hace
4 o 5 años atrás, lo mismo que el secuestro extorsivo, otro delito que no teníamos hoy día, más de 200 secuestros extorsivos registrados al año, y por lo tanto esto es una campanada más, ¿cierto?, en las alertas que tenemos que tomar respecto de lo que está pasando con el cambio cultural en la delincuencia chilena. En Chile, perdón, porque no es chilena en este caso. Ahora, la fuga de esta persona, aquí tenemos dos posibilidades, una cadena de errores que pareciera que para allá va todo, y también la fragilidad del sistema. Es evidente que no es llegar y soltar a alguien que está con prisión preventiva por un delito tan grave, sin chequear, sin contrachequear, sin llamar al tribunal, porque no se trata de una persona que está por un hurto simple, no se trata de una persona que está privada de libertad por una infracción menor, se trata de un delito de extrema gravedad que además que es de alta connotación pública y por lo tanto fallaron los controles, fallaron los sistemas, etcétera, y eso nos obliga a revisar qué está pasando si es que uno quisiera tener partir de la buena fe y asumir que esto es eso, una cadena de errores y no otra cosa mucho más grave que tampoco se puede descartar. Cuando habla de algo más grave, ¿a qué se refiere, alcalde? Bueno, obviamente que hubiera algún tipo de connivencia entre los autores del sicariato y quienes los dejaron en libertad. Sabemos realizar algún tipo de acción política allá y no sabemos por dónde salió, ni sabemos por dónde volvió. Tenemos una frontera completamente abierta, permeable, ni un control sobre la frontera en el norte, cero. Esa es la realidad. Y en ese contexto, evidentemente, también ha quedado en evidencia que aquí hay una verdadera red de logística, red de apoyo para este tipo de delincuentes que están vinculados, muchos de ellos, al denominado Tren de Aragua. Ahora, son filiales, son sucursales, todo lo que te quiera, pero aquí hay una red, hay una estructura que no ha podido ser desmontada todavía, pese a los buenos resultados que ha habido en Chile, excepcionalmente respecto del resto del entorno, para enfrentar al Tren de Aragua, que en Chile tenemos resultados mucho mejores que el resto de América Latina. Y se destacaba por parte de las autoridades que precisamente esa capacidad ha permitido detener a algunas personas cuando se han fugado a otros países. Pero quería preguntarle respecto al efecto que usted ve en terreno también en la comuna de Santiago, en el barrio de Meix, por ejemplo, o en otras zonas, de la forma en la que está operando el Tren de Aragua y esa estructura precisamente y la logística que usted destaca que tiene esta banda criminal. ¿De qué forma se refleja también en el trabajo que usted ha intentado hacer iniciando su mandato en esos barrios que ya mencionaba? Bueno, nosotros como municipio colaboramos para enfrentar estos grupos. No es nuestra responsabilidad, evidentemente yo tengo que preocuparme del comercio ilegal, las incivilidades en general, puedo enfrentar con el personal municipal el hurto, el robo por sorpresa, pero cuando ya entramos en organizaciones criminales de tipo es responsabilidad naturalmente del Ministerio Público, las policías, gobierno central, y a ellos hay que ayudarlos. En Santiago están operando lo menos 5 organizaciones criminales y además de transnacionales. Chilenas hay varias más, pero de las grandes, de las pesos pesados, tenemos a los trinitarios, tenemos a los pulpos, tenemos a los gallegos, tenemos al Tren de Aragua y a los espartanos, colombianos, dominicanos, venezolanos y peruanos. Esa es la realidad de la comuna de Santiago hoy día. En 2 barrios al menos ya hemos tenido una serie de hechos de altísima violencia. Hay uno que es más complicado incluso que Meix, en donde estamos trabajando con la Fiscalía, con el delegado presidencial Gonzalo Durán y con las policías. ¿Dónde? Perdón. Uno que es más complicado que Meix. Un sector del barrio Franklin, Carolina, solo en el año pasado, en la esquina de Placer con San Francisco, hubo más de 8 homicidios. Claro. Ahora, hace 2 semanas atrás, tenemos una ciudadana haitiana que entiendo que sigue en extrema gravedad, que recibió un disparo en la cabeza dentro de un galpón comercial en calle Placer, en donde en ese galpón ya han ocurrido varios hechos de violencia en los últimos meses. Logramos con el esfuerzo con el delegado que se interviniera, la PDI llevó 300 funcionarios hace un par de meses atrás, detuvo a 32 o 34 integrantes de la banda colombiana, los espartanos, que es una de las más peligrosas de Colombia. Al parecer, según lo que apareció en un medio de comunicación, en un canal, ya están repuestos todos los agentes, los soldados, ¿cierto?, de este cártel, de este grupo delictual, nuevamente instalados ahí en el sector. En la calle. Ahora, Mario. Es incluso más peligroso que el Tren de Aragua. El Tren de Aragua funciona como una especie de franquicia. El 30% de quienes dicen ser del Tren de Aragua realmente lo son, los demás son franquicias, lo que no significa que no sean peligrosos, porque para ser franquicia tienes que cumplir una
serie de elementos. Nosotros estamos proveyendo cámaras de televigilancia, que estamos recuperando casi todas las cámaras de la comuna que teníamos, estamos trabajando con drones, estamos aportando información de inteligencia y en conjunto con las policías, con la Fiscalía, con el delegado presidencial, Gonzalo Durán, que hemos estado trabajando Meix y Franklin, hemos tenido resultados concretos en estos meses en un trabajo bien intenso. Y lo otro, alcalde, es que ha aumentado el número de guardias municipales y hemos visto, de hecho, lo tenemos en las imágenes de apoyo, cómo muchas veces son víctimas de una violencia irracional de estos sujetos. Y quisiera tener algún comentario suyo de esta entrevista que da el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el fin de semana a La Tercera, donde es bastante crítico en esta conversación con el periodista José Carvajal de las policías municipales. Dice: soy un enemigo de las policías municipales, me cuesta creer la irresponsabilidad de alcaldes que envían a estas personas a cumplir tareas de seguridad pública sin tener la preparación. ¿Qué le parece? Tiene toda la razón Ricardo Yáñez, por eso nosotros hemos sido cuidadosos. Nuestro personal de seguridad, agentes de seguridad municipal, no son policías, están pensados, ¿cierto?, para determinadas funciones, lo que decía hace un par de minutos. Incivilidades, infracciones, labor preventiva, enfrentar a lo más algún tipo de delitos, que son el robo por sorpresa, robo, el hurto, que son sin el uso de armas de fuego. Yo converso personalmente con la gente que trabaja con nosotros en seguridad, les he insistido una y otra vez, apenas aparece un arma de fuego, usted queda fuera de la acción, no puede, no quiero mártires, no quiero héroes, porque no están preparados, muchos de ellos son ex carabineros, están preparados en términos de lo que vivieron en la institución, pero no tienen las herramientas, no tienen la forma de defenderse, un arma de fuego, ni siquiera un arma intermedia como una pistola eléctrica. Por lo tanto, lo que dice el general Yáñez es cierto. Aquí no hay policías municipales y yo por lo menos no estoy planteando crear una policía municipal. Se trata de seguridad del municipio que colabora con las policías, que tiene un rol súper importante, que puede ayudar a mejorarle la calidad de vida a los vecinos en muchos aspectos, claro, pero que no está pensada para enfrentar a los delincuentes de crimen organizado, y nosotros al menos no los mandamos a esa labor porque sabemos que no se puede, no corresponde. Claro, pero lo que dice Yáñez es que en la práctica eso está ocurriendo, que se envía a estas personas muchas veces sin las atribuciones o sin la protección o sin la capacidad o sin las competencias y el equipamiento a enfrentar a gente que es violenta y a cumplir tareas de seguridad pública. Y de hecho vemos como, o sea, de hecho lo estamos viendo en la imagen, ¿cierto?, como pueden no ser armas de fuego, pero pueden ser turbas de gente que golpean a los guardias o que utilizan palos, en fin. ¿No tiene un punto ahí el general en términos de que por muy bien dispuesta que sea la Guardia Municipal, no tiene lo que se requiere, no por nada se está tramitando una ley que lo fortalece, po? En ese caso, Carolina, yo distingo a qué los mandaste. Cuando estamos hablando de las personas que los agredieron en Meix, sí tenemos capacidad para enfrentarlo. Ese día no era la idea enfrentarlo. ¿Por qué? Porque los vamos a sacar dentro de los próximos días. Por eso agreden. Vamos a recuperar sectores de Meix ahora, dentro de este mes, para ir avanzando en la recuperación. Porque de lo contrario, ¿quién hace la pega? También el general Yáñez está muy consciente de que hoy día se siguen yendo más carabineros que los que entran. No hay carabineros. Entonces entramos en una disyuntiva bien compleja. ¿Quién va a hacer la pega si no hay carabineros? Y los municipios no pueden hacer nada, entonces nos quedamos de brazos cruzados y dejamos que esto avance. Cuando, al inicio de la gestión alcaldicia anterior había 2.800 toldos azules en Meix. Estas no son información mía, información pública. Al cierre de esa gestión había 5.000 toldos azules. ¿Quién se hace cargo de esto? O sea, nosotros, yo podría decir perfectamente, Carolina, Sebastián, ¿sabe qué más? Esa no es pega mía. Y me lavo las manos y que se haga cargo el delegado y las policías. Pero no, esa no es la forma de enfrentar la responsabilidad que uno tiene como alcalde. Y por eso lo que usted señala es súper importante. El proyecto de ley tiene que salir de una vez por todas. Ya pedirle al Congreso que termine esta locura de que se demoran y andan pensando quizás en el Día del Trompo, para festejar el Día del Trompo, y finalmente no se aprueban estas leyes que son urgentes. La ley sobre guardias municipales en particular. La ley sobre guardias municipales. El senador Osandón como presidente de la comisión y la subsecretaria Leitao como subsecretaria de gobierno avanzaron en mejorar mucho el proyecto de ley y salió de la Comisión de Seguridad del Senado bastante buena. Yo lo único que le agregaría es que se agregue a la ley de donaciones, que hoy día permite que el empresario privado pueda donar en cultura, salud, educación y deporte, en 4 áreas,
que también pueda donar para seguridad y tenga ese tratamiento especial de la ley de donaciones, de manera tal de que todos los municipios puedan ir consiguiendo recursos para tener capacidades. Porque evidentemente los recursos fiscales no van a ir a estas agentes de seguridad municipal cuando la policía en este minuto le recortaron el presupuesto para comprar uniformes. Usted comprenderá que la prioridad va a estar en reforzar a Carabineros e investigaciones, lo que me parece correcto. Ajá. De todas maneras, alcalde, ¿cuál es la situación hoy día ahí en el barrio Meix? Porque usted mencionaba este número de toldos azules que se había más que duplicado en el periodo anterior, decía, con datos oficiales, me imagino que son de la delegación presidencial. Sí. ¿Cuál es la situación hoy día? ¿Cuántos toldos azules hay en Meix? 5.000, mira, la última cifra de marzo era 4.800. Si es que hubo una baja en 200 no es nada. Evidentemente no estamos en condiciones todavía de sacarlo, yo lo expliqué en campaña, soy experto en seguridad pública, puedo ser bien ignorante en otras cosas, pero en esto sé. Y cuando planteamos en campaña, y estaba en varias entrevistas que di en medios de comunicación, afortunadamente está todo grabado, siempre señalé que los distintos barrios de la comuna tenían tratamiento y plazos distintos. En el caso de Franklin, el caso de Meix, nos vamos a demorar, dije yo, 1 año y medio por lo menos, porque la situación es mucho más compleja. Yo necesito acumular musculatura, acumular fuerza para poder enfrentar estos grupos en general. Pero, además, en el caso de Franklin y Meix, estamos trabajando codo a codo con el delegado presidencial, con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, que es un joven alcalde del Frente Amplio, con el que estamos trabajando muy unidos para enfrentar este problema, con las policías, con la Fiscalía, con impuestos internos. Con impuestos internos hicimos un trabajo tremendo. El saliente director estuvo acá con toda su plana mayor, analizamos cómo enfrentar este delito en toda su estructura, no solamente el toldo azul, que es la manifestación visible. Alcalde, y eso permitió que se determinara que hay 9.000 millones de pesos en evasión tributaria ahí en ese barrio. Claro. Trabajo conjunto nuestro con impuestos internos. Sí. De hecho, Javier estamos logrando resultados. Dijo en su momento Javier Echeverri hace algunos días que le llamaba la atención por qué no se podía trabajar con los bancos, las sucursales bancarias que están en el entorno del barrio Meix, donde se produce una enorme cantidad de depósitos en efectivo y retiros en efectivo. ¿Por qué en ese caso no se podría específicamente, por ejemplo, levantar el secreto bancario o tener como acceso a lo que pasa en esas sucursales que evidentemente pueden estar colaborando de manera consciente o inconsciente con lo que pasa en el comercio informal y la violencia asociada? ¿Usted está de acuerdo con eso? Absolutamente, están colaborando, Carolina, de manera muy consciente. Hay empresarios en Meix que están evadiendo impuestos todos los días, que están lavando activos, que están lavando dinero, y por eso ahora con esta información más concreta que ha logrado la Dirección Regional de Impuestos Internos, que ha hecho un gran trabajo, ellos están codo a codo con nosotros también en la calle. Fíjate, los fiscalizadores de impuestos internos, la gente del Ministerio de Transportes, Carabineros, hemos hecho centenares de fiscalizaciones, hemos incautado cientos y cientos y cientos de mercadería, maquinaria para falsificar ropa. Y estaba faltando este punto: ¿cómo logramos pillar al de más arriba, al de la bodega, al que le vende al comercio ilegal sin factura, sin registrar esa venta en su flujo, ¿no es cierto?, ante impuestos internos? Entonces me parece que está súper bien el que uno envía a este empresario: oiga, explíqueme, ¿por qué usted registra venta por 1.000 pesos y resulta que está vendiendo 100.000 pesos? Ya, eso es una cosa, pero otra cosa es... es... En estos casos yo creo que se puede alzar perfectamente. Ya, o sea, los bancos también deberían colaborar. Más flexible con el tema del secreto bancario. Perfecto. Por supuesto, si tendrían que haber dado las alertas. Los bancos que están ahí en la zona infringieron una serie de normas a no alertar sobre transacciones sospechosas. Alcalde, pero su sector es el que se opone al proyecto del levantamiento de secretos bancarios y también al del registro de beneficiarios finales, por ejemplo. Pero Sebastián, mire, yo le voy a dar el ejemplo de la diputada Cariola. Hace un Twitter exigiendo levantar el secreto bancario, pero cuando le pide levantar el de ella, se opone, se niega y bloquea esto en los juzgados. Entonces, yo no sé quién es el que está de verdad en contra. Pero cuando se ha votado el proyecto, se ha opuesto su sector. Si ese es un hecho también, diputado, perdón, alcalde, los parlamentarios de su sector quizás no están de acuerdo con algunas características del proyecto específicamente, pero si no ha avanzado el proyecto de levantamiento de secreto bancario y el de registro de beneficiarios finales, que es otro súper relevante también para destrabar o desarmar esta estructura financiera, ha sido su sector. ¿No le haría un llamado a usted a sus parlamentarios a que voten a favor de estos proyectos? Es que no es tan así que sea mi sector, tampoco ha tenido el apoyo decidido parte del Ejecutivo. Yo creo que todos tenemos que avanzar. Yo le pediría al Congreso que una vez más inviten a Janet von Wolberdorf, perdón si le pronuncio mal el apellido siempre, y le digan: Janet,
¿Qué harías tú para poder determinar justamente lo que usted señala, Sebastián, los destinatarios finales? Y lo transformaría en ley mañana, discusión inmediata, votación inmediata, porque la verdad que ahí está el corazón probablemente de una serie de delitos gravísimos que van desde el narcotráfico, crimen organizado, hasta empresas absolutamente legales que esconden ingresos y al final no sabemos quién es el verdadero dueño de empresas que tienen marcas muy conocidas. Ya, pero usted estaría entonces por el levantamiento del secreto bancario en esas instituciones para saber específicamente qué pasa en las sucursales que están ahí en el sector. Sí. Mire, yo creo, Carolina, que el que nada hace, nada teme. Ya. Así de simple, me encanta esa frase. Ahora, Oiga, por supuesto, hay que tener cuidado para que esto no sea discrecional, porque ya vivimos ejemplos de directores de impuestos internos que se prestaron para operaciones políticas, y por lo tanto, esto tiene que ser objetivo, tiene que haber alguna fórmula que evite que se transforme en una herramienta de combate del gobierno de turno. Para empezar, el Servicio de Impuestos Internos debería tener una calidad distinta, ser autónomo, tener un consejo que lo dirija y no ser un servicio más dependiente de la autoridad del gobierno de turno. ¿Va a viajar a Lima a conocer este barrio, como se ha anunciado, por invitación de la gente de la Cámara de Comercio ahí, del centro? Este barrio que se llama Gamarra y que ha aparentemente hecho un buen trabajo en combatir el comercio informal. Estamos analizando eso. La Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, y la Cámara de Comercio de MEX me piden que los acompañe. Primero, porque evidentemente quieren que el alcalde conozca la realidad que se está viendo ahí. Segundo, porque si voy yo, nos va a recibir el ministro del Interior y los alcaldes respectivos, y eso nos permite tener reuniones de más nivel con autoridades formales. Son viajes muy rápidos, lo pagan ellos, estamos evaluando hacerlo, lo mismo que he hecho con 2 viajes que han sido pagados por mí rápidamente, a mirar experiencias afuera. Tanto en Asunción como en Buenos Aires, 24 horas de viaje, le vuelvo a insistir, pagado por mí, donde me reúno con el gobernador de la ciudad autónoma, con la ministra Bullrich en el caso de Argentina, para ver en qué están en estos temas específicos. ¿Por qué le digo esto? Porque copiar buenas iniciativas de Berlín, de Estocolmo, de Copenhague, la verdad que a mí me complica un poco porque son otras realidades, son otros mundos. En circunstancias que aquí en el barrio se han logrado buenos resultados con las mismas deficiencias nuestras, con la misma escasez de recursos. Entiendo. Y por lo tanto, yo sé, tengo muchas iniciativas, pero hay momentos que uno no tiene para qué inventar la rueda cuando Lógico. ha habido resultados positivos en Mario. Buenos Aires, en Asunción o en el caso de Lima. Yo creo que vale la pena, pero vamos a tomar esa decisión entre hoy día y mañana. Ah, perfecto. Qué bueno que vamos a tener novedades con eso, porque ya está ahí la duda hace algunos días. Lo último, se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a La Moneda, además estamos atentos a lo que pasa ahí con la cumbre. Evelyn Matei acusando guerra sucia a republicanos para entrar en el debate presidencial, además. ¿Usted cree que fue una buena estrategia, más allá del fondo del asunto sobre el que se puede manifestar también? ¿Le parece que ha sido una buena postura de la candidata? Es que yo creo que hay que denunciar estas cosas. En ambos extremos está lleno de estructuras bien montadas, bien aceitadas. No son personas que espontáneamente se ponen a tuitear, se inventan un nombre. Aquí hay dinero detrás, hay medios de comunicación de fachada a los que después se usan los titulares, ¿no es cierto?, para perseguir. El alcalde Sebastián Sichel acaba de lograr desenmascarar a uno de estos que es de extrema izquierda. Acaba de haber una cumbre en el Estadio Nacional de 150 tuiteros de izquierda que son esto. Entonces, en ambos lados hay que denunciarlo, hay que cuidar la democracia, porque creo que se está hoy día a través de la fake news y sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial que permite que la deepfake, que es otra cosa distinta, sea mucho más difícil de desenmascarar. Se está afectando la democracia aquí y en el mundo entero. Bien, alcalde Desbordes, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Muchas Mario. gracias a ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias. 9:34, vamos a la pausa.